Salmo número 3. Salmo número 3 en esta serie de Sucat David, levantando el tabernáculo caído de David. Salmo número 3 comienza ahí con una introducción que dice: Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Y si su Biblia tiene referencias por ahí, van a ver que aparece una cita ahí que es la segunda de Samuel, o el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 13 al 17-22. Esa referencia tiene que ver con el contexto en el cual el rey David escribió este salmo. Este salmo fue escrito en el contexto de la rebelión de Absalón. Y conocen la historia. El rey David, pues llegó un momento en que se ocupó tanto en sus negocios, se ocupó tanto en los asuntos del reino, que por un tiempo descuidó a su propia familia. Una historia triste que se lleva a cabo ahí cuando uno de sus hijos violó a su media hermana, y después Absalón se vengó, porque era la hermana de Absalón, y se vengó y mató a su medio hermano Abnón, y después David lo mandó al exilio, y por muchos años que lo tuvo en el exilio, pues Absalón fue acumulando resentimiento contra su papá, hasta que llegó el momento en que ese resentimiento lo llevó a querer rebelarse contra su papá, y dice la escritura que se sentaba ahí a las puertas y venían a él los israelitas y él les empezaba a escuchar, les empezaba a decir cuáles eran sus quejas contra el reino, y dice que se fue ganando el corazón de la gente. Se fue ganando el corazón de la gente, fue ganando popularidad, fue pues sin duda seduciéndolos, diciéndoles: bueno, pues mira, mi papá ya está ancianito, mi papá ya yo estoy más joven, yo podía solucionar los asuntos del reino. Y la gente fue confiando en él, y dice que se fue ganando el corazón de Israel, hasta que levantó una rebelión. Y en esa rebelión, incluso gente íntima de David, gente muy cercana a él, que él pensó que eran muy cercanos a él, también se unieron a la rebelión de Absalón, y fue un momento de mucho dolor para el rey David. ¿Tú te imaginas? Si de por sí nos duele cuando vemos a nuestros hijos todos apáticos, todos indiferentes, si de por sí eso es doloroso, ¿qué será que ya de plano tu hijo te declare la guerra? ¿Qué será de plano que ya tu hijo se levante contra ti y quiera de plano matarte y que te humille públicamente? Cuando Absalón llegó ahí a Jerusalén y David no quiso pelear con él, David salió de ahí, de Jerusalén. Él entendió, él tenía muy claro que el reino no le pertenecía, salió de ahí, y como una manera de burlarse del papá, de deshonrarlo, Absalón se acostó con las concubinas, se acostó con las esposas, y eso tiene una cuestión profética muy, muy interesante que hoy vamos a estudiar. Así que una tremenda deshonra de Absalón a su papá. David salió de ahí llorando, muy triste, caminando por el valle rumbo al monte de los Olivos. Y ese recorrido que él hace de la ciudad de David rumbo al monte de los Olivos es exactamente el mismo recorrido en el que él iba de ahí llorando por la rebelión de su hijo. Ese mismo valle rumbo al monte de los Olivos es el mismo valle que cruzó Yeshua del huerto de Getsemaní rumbo al palacio de Caifás. O sea que cuando a Yeshua lo arrestan en Getsemaní y se lo llevan de ahí al palacio de Caifás, es ese mismo valle, nada más que en sentido contrario. David iba rumbo al monte de los Olivos y Yeshua iba del monte de los Olivos rumbo a el palacio de Caifás, donde lo iban a desafiar, donde se iban a burlar de él, donde lo iban a traicionar. Y seguramente Yeshua se inspiró profundamente en su antepasado, en su padre David, para soportar todos los sufrimientos. Y vamos a ver que la rebelión de Absalón es profética de la apostasía de los últimos tiempos,
de la que habló el apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Y el capítulo 3, o el Salmo número 3, es como la continuación del Salmo 2. Es como, mantiene la misma temática. En el Salmo 2 se levantan las naciones y pueblos consultan en contra del Altísimo, en contra del Señor y en contra de su ungido, David. Y el Salmo número 3 tiene la misma temática, el desafío a David, el desafío al reinado de David. Y comienza el rey David informándole al Señor lo que está sucediendo. Primer principio que vamos a aprender del rey David: ¿qué hacer en un tiempo que estás verdaderamente en la lona, sintiéndote muy mal, totalmente triste por lo que estás viendo, muy desilusionado, te sientes traicionado, te sientes herido? ¿Qué hacer en momentos así? ¿Qué hacer ante situaciones imposibles? Porque humanamente hablando, la rebelión en contra de él era muy difícil de que él venciera. Entonces por eso él tiene que orar que el Señor confunda el consejo de Absalón, que confunda ahí a los que le están aconsejando, porque militarmente hablando no había manera de ganarle. Entonces vamos a ver qué hacer ante una situación imposible. ¿Qué hacer cuando viene el enemigo en contra de ti como una corriente de aguas impetuosa? ¿Qué hacer en ese momento? Y vaya que estamos viviendo en una situación como esta. Y comienza ahí en el versículo 1 diciendo: oh Jehová, oh el que será, el que es y el que fue, oh eterno, y pon atención a lo que dice, oh eterno, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Ahí es cuando él se dio cuenta quién eran sus verdaderos amigos. Ahí es el momento. Ese fue un valle de la decisión. Ahí cuando viene la rebelión, cuando todos se rebelan en contra de él, ahí es un tiempo que parecería muy triste, parecería muy trágico, pero por otro lado también es un tiempo muy importante, porque es ahí donde David se va a dar cuenta quién está con él y quién está en contra de él. Ahí es donde ya van a salir a la luz quiénes son sus enemigos. O sea que cuando venga, y esto es un anticipo, como el tráiler de una película, de cuando venga el cumplimiento pleno de este salmo, porque este salmo tiene 3 rounds. En este salmo es como si viéramos una pelea de 3 rounds. El primer round es en el contexto que está sucediendo, rebelión de Absalón. Ese es el primer round. Segundo round, cuando pasa lo mismo, una situación similar, con el hijo de David, con Yeshua, y cuando es entregado al sumo sacerdote Caifás, y cuando lo arrestan y están conspirando en contra de él. Ese es el segundo round. Y el tercer round, el definitivo, ¿saben cuándo va a ser el tercer round? Cuando Yeshua regrese y se junten todas las naciones en el valle de Armagedón, diciendo: de una vez por todas acabemos con él. Ese será el tercer round. Una pelea a 3 rounds, pero la ventaja que tenemos, nosotros que estamos en esta parte de la historia, es que ya vimos quién ganó el primer round, ya vimos qué pasó en el segundo round, cómo terminó Absalón colgado. Ya vimos el segundo round quién ganó, lo crucificaron, lo sepultaron, pero resucitó al tercer día. ¿Qué sucedió con los traidores? ¿Qué sucedió con los que conspiraron en contra de él? ¿Qué sucedió con el que le vendió? Terminó colgado. Y tercer round, ¿qué sucederá con el que, por último, ya la última batalla, conspira en contra de él? Terminará también en el lado de fuego. Así que primer round, que tiene que ver con todos los rounds: oh eterno, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios, Selah. Pausa. ¿Qué significa la palabra Selah? Hay diferentes comentarios acerca de qué significa esa palabra Selah. Diferentes comentarios, hay unos que dicen que tiene que ver con un momento de suma importancia, un momento de pausa, también tiene que ver con un momento instrumental. Es
es, digamos que una señal musical. Es una señal en la cual los levitas, los músicos, cuando se menciona eso, tenían que hacer algún tipo de pausa o algún tipo de énfasis, algo que hiciera que ese texto que se acaba de leer fuera muy, como que llamara mucho la atención. Como que va creciendo, así como que va creciendo y empieza diciendo: oh Jehová, oh Eterno, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Así como que se eleva la intensidad, y como en las películas, tú te das cuenta como en las películas, en un momento así de mucha tensión, se eleva el énfasis y como que el sonido te hace poner más atención a lo que está pasando. Es exactamente eso. Esa es la idea de Selah. Es el momento en que, ves esa parte de la película y wow, se han multiplicado, wow, qué bronca, sí, mira, no, me quieren acabar conmigo. Y si ahí se cerrara la película, si ahí se termina, todo el mundo quedaría en suspenso de qué va a pasar. ¿Van a destruir, van a acabar con David? ¿Qué va a pasar? Y viene siguiente acto. Siguiente estrofa. Primer acto: oh Señor, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen, no hay para él salvación en Dios. Primer acto. Algo muy parecido a lo que podría estar sucediendo ahorita, diciéndonos, no, ¿saben qué? Ustedes están igual que los demás, de todo esto que está sucediendo también va a venir sobre ustedes. Miren nada más todos los peligros, ve las noticias, todo esto está, y te empiezas a llenar de terror, de temor y auxilio. No hay salvación, me voy a morir, se van a morir mis seres queridos, ¿qué hago? Y empieza así como, ¿qué pasa? Así se sintió el rey David. Y el rey David hizo algo que nos dejó un legado eterno de qué hacer. Un legado eterno de qué hacer. No batalló, no luchó, no le empezó a decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando? No, solo le informó a Dios lo que estaba pasando. Se fue rumbo al Monte de los Olivos, llorando, todavía para acabarla de amolar, todavía para que le lloviera sobre mojado. Iba caminando rumbo al Monte de los Olivos, no se resistió, no quiso hacerle frente a Absalón, a diferencia del rey Saúl, que se resistió y quiso pelear contra David. David entendió un principio muy claramente, y es: el reino le pertenece al Señor, y Él se lo da a quien Él quiere. Esto no me pertenece a mí, no es mío, es el Señor. Y si ya no le agradé al Señor, si hice algo que no le agradó, me lo merezco. Y él entendió, como dice el dicho, la hoja del árbol no se mueve sin que sea la voluntad de Dios. No cae un cabello de tu cabeza sin que Dios lo decida. Y él entendió perfectamente: esto que está sucediendo está bajo el absoluto control divino. Y si él me está desechando, y si yo no soy digno ya de ser el rey no le pertenece a él. Y salió rumbo al Monte de los Olivos, y aparece un descendiente del rey Saúl maldiciéndolo, diciéndole: sanguinario, maldito. Le empieza a maldecir, le empieza a decir: eso te está pasando por lo que hiciste contra Saúl, y qué bueno. Y se empiezan a burlar de él. Y uno de sus hombres, uno de sus soldados le dice: ¿cómo se atreve este perro? ¿Cómo se atreve a estarte maldiciendo? Es el rey, ¿cómo te atreves? Déjame ir y lo mato. Y le dijo David: no, déjalo que me maldiga. Quizás el Señor le mandó a maldecirme. Imagínate nada más. ¿Cómo reaccionas ante las maldiciones de la gente? ¿Cómo reaccionas ante los rumores de la gente? ¿Cuánto nos falta para llegar a ser como David? Y siguió su camino, y exactamente lo mismo. Su hijo, siglos después, Yeshua, también
golpeándolo, burlándose de él, y él como un cordero que fue llevado al matadero, entendiendo que Dios está en control de todo. Lo único que hizo es informarle a su padre: Señor, mira nada más, mira lo que está pasando. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Selah, pausa. Eso es lo que tus ojos ven. Eso es lo que tus ojos ven. Pero ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que ve la mirada de fe? ¿Qué es lo que ve la mirada de fe? Si miras al pasado, si él en ese momento hubiera pensado en todos sus errores con Absalón, todos los errores que cometió, todas sus ausencias como padre, toda la falta de entrenamiento, ay, te aseguro que el enemigo puede llenarte de culpa. Y si sigues en eso, si sigues metido en tu pasado, en lo que hiciste y dejaste de hacer, no hay quien te saque de ahí. El pasado te mantiene en tristeza. Ver al presente, ver lo que está pasando, te puede llenar de preocupación. Pero mirar hacia arriba, la mirada de fe te ayuda a ver hacia arriba. La tristeza te hace mirar atrás, la preocupación te hace mirar alrededor y la fe te hace mirar hacia arriba. Hace rato se me acercó un joven de Unimeir diciéndome que se sentía muy triste por cosas que había hecho después de conocer y todo, y le está costando trabajo salir de esa tristeza porque está siendo atormentado y atacado por su pasado. ¿Y quién es el que te está recordando tu pasado? ¿Quién es el que te está recordando? Mira lo que hiciste. No, tú ya no tienes remedio. Mira, tú ya no tienes salvación. Mira, tú ya no hay para ti salvación. Mira, ya tú ya te perdiste. Mira, tú ya blasfemaste contra el Espíritu Santo. No, tú ya te estás perdido. Ya húndete, ya destrúyete, ya mátate. ¿Quién es el que hace eso? Deja de escuchar al adversario. Cuando el enemigo te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. No tiene por qué seguirte condenando. Ninguna condenación hay para los que están tiempo presente en Cristo Jesús.